El tiempo es uno de los recursos que tenemos escasos en la tarde de hoy, así es que pues vamos a empezar con la mayor puntualidad posible. Yo soy Juan López, voy a moderar el debate de hoy. A mi derecha está Gregorio Gómez y más allá está Rafa Sutoca, que luego los presentaré. Brevemente quería comentar lo que es el círculo. Bueno, pues este es el cartel que hemos sacado para la presentación de hoy. Como sabéis, cualquier misión tiene la parte de algo inalcanzable. Pues bueno, nosotros sí que pretendemos que revivir o empujar el espíritu transformador que tenemos los seres humanos. Todo esto lo queremos hacer conociendo cuáles son las claves de las políticas públicas. Queremos saber en cada uno de los temas que nos afectan en cuanto a la vida pública, queremos saber pues cuáles son esas claves, qué están haciendo nuestros vecinos, qué están haciendo en otros países, cuáles son los grupos de interés, qué alternativas hay para la política que esté definida o cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. Este es el objetivo del Círculo de Debate Ciudadano. La actividad que hemos hecho hasta ahora, pues hemos hecho un primer ciclo de 3 sesiones, de tres charlas como esta de hoy, donde hemos tratado los impuestos, la deuda pública y las eléctricas. Hoy estamos en la de sanidad. El siguiente debate será el Tratado Transoceánico de Inversiones y Comercio, que esta será el 1 de diciembre. Y luego tenemos también otra serie de proyectos que todavía los llamamos como proyectos porque no están lanzados, pero que nos vamos a poner a ello enseguida. Van a ser seminarios, gestión de los contenidos que vamos generando con todas estas charlas, un argumentario para tener las claves, estas claves que comentaba antes, pues tenerlas fresquitas y poderlas consultar en un momento dado, incluso hacer un escalado de estas charlas a nivel nacional. Bueno, este es el cartel de la próxima charla, que va a ser el 1 de diciembre, al cual estáis todos invitados, por supuesto. Aquí tenéis los contactos por si queréis seguir la actividad del círculo. Bueno, pues tenemos el email, Facebook. En Facebook se puede buscar por Podemos Debate Ciudadano o el Twitter @Podemos Debate. Tenemos una lista de inscritos. En la lista de inscritos esta, pues cada uno hay que inscribirse y lo que hacemos es enviar los correos ahí para que la gente pues participe, acuda, etc. Un tema también importante pues es la sostenibilidad del círculo. Bueno, pues no tenemos financiación, no tenemos ninguna financiación. Por ejemplo, esta sala nos cuesta 100 euros, el alquiler de la sala de hoy. Estábamos con un poco de temor de que la sala se llenase, pero bueno, todavía hay por ahí algún hueco, por lo tanto parece que hemos acertado. Los ponentes desde luego no reciben nada, simplemente lo que reciben es pues el trabajo que han hecho este fin de semana, ¿no? Perdiendo horas de estar con su familia y bueno. Los ponentes tienen 2 cosas en común. Bueno, yo he puesto un poquito de resumen del currículum de cada uno de ellos. Tienen 2 cosas en común, 3 cosas en común. Y un poco más voy a decir, que son médicos y están en activo los dos, que han utilizado los sistemas de información y que han fomentado los sistemas de información para conseguir eficacia en lo que es el sistema asistencial, y también que han estado de un modo u otro en la gestión sanitaria. Gregorio en la parte de pública y Rafa en la parte de la ONG que preside. Y nada más, por mi parte, solamente decir que la charla va a tener 3 partes, 25 minutos que les he dado a cada uno de ellos, empezará Rafa, 25 minutos de exposición, cada uno de ellos, y luego tendremos un debate que esperamos pues, que dure pues, unos 40 minutos hasta que nos echen de la sala o hasta que las preguntas se agoten. Y sin más, Rafa, al ataque. En primer lugar, agradecer mucho a Juan y al Círculo de Debate Ciudadano que nos haya invitado, que me haya invitado a
a venir a esta sesión en la que con gusto he dedicado, como dice él, horas del fin de semana a preparar. Y está en el pinganillo. Bueno, lo que quería deciros es que yo vengo aquí no a título, no como presidente de Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana, sino a título personal, así lo pedí a Juan, por una razón. La relación a veces entre las asociaciones, entre las organizaciones no gubernamentales y los partidos, bueno, no es compleja, pero sí que tiene que tener claramente definido el espacio en el que se mueve cada uno. Yo durante los últimos años he tenido la oportunidad de entrevistarme con casi todos los líderes de los grupos políticos de la comunidad, del municipio y con muchos de los partidos nacionales. Y reconozco que para mí es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar no con los líderes de un partido, sino con el partido, con las bases o con lo que seáis vosotros dentro del círculo. Esto es una novedad y es una sorpresa y no me resistía a explorarlo, porque pensad que desde el movimiento social, de lo que son los movimientos sociales, el ejercicio de influir en las políticas, de influir en los cambios, está en la misión de lo que tenemos que hacer. Médicos del Mundo, igual que otras organizaciones no gubernamentales, tenemos como objetivo cambiar las cosas, cambiar nuestro entorno. Para eso lo hacemos muchas veces manchándonos las manos y atendiendo gente, y otras muchas veces forzando, buscando, intentando cambios políticos que generen que en muchos casos podamos dejar de hacer esa asistencia. Por eso para mí es un placer novedoso el poder hacer esta presentación ante, por primera vez, no los líderes o representantes de los grupos políticos. Habitualmente hago siempre una declaración de conflicto de interés, es decir, procuro explicar o expresar que no estoy financiado por ninguna industria ni por ningún grupo o lobby, que no solo por estar aquí, sino por ninguna de las presentaciones, explicaciones o ponencias que hago y que llevo haciendo muchos años. Y no encuentro la presentación en el... No, Estaba, la hemos visto antes, ¿no? Cuando la habéis cargado. No, la otra es la mía. O sea, estaba de Juan, la mía y la otra está en ese pincho, ¿no? Sí. ¿Quieres que busque? Es un poco... Sí. Bueno, mientras el que sabe de cosas de sistemas de información busca mi presentación, yo no me resistía a ir un poquito al título de lo que estabais planteando, sanidad, y hablar de la diferencia, pensando también que en el círculo de debate, aunque me parece que estáis aquí mucha gente del círculo, del círculo de sanidad de la... Aquí, estupendo. Hablar de algo que yo creo que no se incide suficiente, que es la diferencia entre salud y sanidad. Para los que no sois sanitarios, quizás esto sea un tema novedoso, para los que lo sois, estoy seguro que lo conocéis perfectamente y que os puede resultar redundante. En el ámbito de la... El único mensaje que quería trasladaros es que, el que yo quería trasladaros como debate, es que hacen falta, y van a hacer falta, cambios de mucho calado en el modelo sanitario, no solamente por cuestiones de sostenibilidad, sino por cuestiones demográficas de futuro. Cuando medimos los sistemas sanitarios, cuando medimos cómo vivimos o cómo queremos vivir, hay muchos indicadores y casi todos los indicadores que se manejan son interpretables o son construibles. Yo solamente os he traído dos, porque luego los voy a utilizar interesadamente para hablar de qué sistemas o de qué modelos son los que más nos pueden ayudar a mejorar. Este, en el que me faltan, y no se ve bien lo que pone ahí, que es Glasgow. Glasgow, en uno de sus barrios, tiene una esperanza de vida al nacer por encima del resto de los países de su entorno. Sin embargo, otro barrio de Glasgow, de la misma ciudad, un poquito más al este, tiene una esperanza de vida al nacer de 54 años. Vosotros sabéis que nosotros tenemos de media, porque tampoco hay datos que segreguen claramente por nivel de ingresos nuestra esperanza de vida al nacer, una estupenda media que nos coloca a día de hoy como cuarto país con este indicador. Esto en sí mismo no está mal, ¿no? Esto hablaría muy bien de nuestro sistema sanitario. Esto es un poco lo que quiero no poner en duda, sino profundizar sobre ello. Este me gusta más, que es cuántos años de vida saludables tendríamos a partir de los 65 años si fuéramos una mujer, ¿no?
Aquí nuestro resultado es de 9 años, no está mal, 74 años, saludables. Pero sin embargo ya hay 2 países que marcan un poco una tendencia diferencial. Son Dinamarca y Suecia, ¿no?, que tienen 12 y 15 o 13 y 15 años respectivamente. Eso también es una medida que muchos interpretan como de resultado para el sistema sanitario. Puede ser. Los que sois del ramo conocéis perfectamente el concepto de determinantes sociales, en el que el sistema sanitario no es más que una parte, y además una parte menor del impacto en salud. Todo lo demás, todo lo que está alrededor, vivienda, empleo, edad, género, son elementos que inciden de manera determinante en resultados como los estábamos viendo antes. Eso es ese tipo de elementos que pasan desapercibidos porque a veces el debate lo centramos exclusivamente en lo sanitario, en la atención sanitaria. Yo creo que merece la pena de ser tomado. Esta es una imagen antigua, pero yo creo que es muy ilustrativa del valor de los determinantes sociales. La contribución a la reducción de mortalidad, lo estábamos, es otro indicador, pero nos puede valer. Del sistema sanitario a una población, a un país como es Estados Unidos, es solamente un 11%. Sin embargo, el gasto que supone ese ítem es el 90%. Es decir, casi todos los recursos del sistema, ya no solamente los recursos económicos, y vosotros sabéis, los recursos ideológicos, los debates, todo va enfocado a la asistencia sanitaria y en poca medida y en poca cantidad y con poco esfuerzo, poca planificación a modos de vida, empleo, todos los otros elementos que son determinantes y que yo es lo que intentaba, antes de entrar en el tema de asistencia o sistemas sanitarios, poner en valor. Ejemplos de situaciones como esta es las políticas de accidentabilidad de tráfico, que como veis en nuestro país han ido disminuyendo las tasas de mortalidad, independientemente de los cambios que se puedan hacer más o menos interesados en la forma de cálculo. La tendencia es a mejorar. Aún así, hay margen de mejora porque no somos el país con las mejores tasas. Hay muchos elementos relacionados con la seguridad vial que son lo que se llama en Naciones Unidas, lo que es el topic, es salud en todas las políticas. Desde el ámbito de la salud, no solamente tenemos que preocuparnos como profesionales de los resultados que tenemos a partir del sistema sanitario. Tenemos que procurar estar en todas las políticas, tenemos que procurar influir en todos los elementos que conforman la salud de la población, como es el caso de la automoción, políticas de transporte público, urbanismo, seguridad vial. En todos esos elementos, en todas esas políticas, hay salud potencial. La famosa dieta mediterránea, me hizo gracia esta diapositiva OCDE, en la que nosotros estamos encantados de habernos conocido, vendemos nuestra dieta mediterránea y somos uno de los países en los que nuestros jóvenes comen menos verdura al día. Sea lo que sea la dieta mediterránea, aquí de alguna manera no la estamos potenciando adecuadamente. ¿De qué estamos hablando? De políticas educativas, de políticas de regulación alimentaria, de políticas que proporcionan salud, que requieren planificación, que requieren objetivos de planificación y que habitualmente no están en el discurso de los sanitarios, no están en nuestro discurso habitual. Ejemplo clásico del metro de Londres, la diferencia de esperanza de vida entre el barrio de Canning Town, que es un barrio que está al este, es un barrio portuario del Támesis, donde pues es un barrio de uno de los 5 más pobres del Reino Unido, comparado con el barrio de Chelsea, donde está Westminster, y que tiene la más alta esperanza de vida al nacer en el Reino Unido. La gracia de esta diapositiva simplemente tiene que ver con que cada estación de metro representa un año de menos o un año de más en la esperanza de vida cuando te acercas en el otro gran determinante, que es la renta, la renta de los individuos o de las familias como elemento de impacto crucial, y como veíamos antes también en el ejemplo de Glasgow, para determinar algo que aquí no tenemos disponible. Ese tipo de información, la información que pagamos todos los ciudadanos y que debería estar disponible para hacer todo ese tipo de evaluaciones, tenemos que seguir remitiéndonos a información más o menos cocinada o antigua de otros países que tienen políticas de transparencia sobre la información que se genera tanto a nivel central como a nivel de administraciones autonómicas, para poder, aunque sea
por un lado, y quizás es la que sea más accesible a nivel de investigación, pero sobre todo a nivel de acción social, no específicamente vinculada a la acción de gobierno, ¿de acuerdo? Es decir, la ciudadanía organizada tendría que poder disponer de determinada información que no dispone. Por terminar, determinantes sociales, este es el esquema clásico en el que nos manejamos, elementos como la renta, el género, la edad porque es algo que tendremos que tener en cuenta en el modelo, ya pensando y hablando del sistema sanitario, pensando en lo que nos vamos a encontrar. Esto, por recordar y porque me parecía que era fundamental que una agrupación o que un entorno político tiene que tener en cuenta, aparte de elementos de sanidad, elementos de salud. Os recuerdo, y esto lo comentaré al final, que España tiene un Ministerio de Sanidad y una Consejería, una Consellería de Sanidad, no de salud. No de salud. No, nunca hemos dado, y el resto de un buen número de países en los que sí que se asume mucho más el concepto global de salud. ¿Cómo seremos en el futuro, ¿no? Un sistema sanitario, por dar dos pinceladas muy claras, aunque como la mayor parte del auditorio lo va a entender perfectamente, no creo que no va a ser necesario. Sabéis que hay dos elementos clave para entender cualquier política dentro de los sistemas sanitarios, que es la financiación, el aseguramiento, más allá de la parte de derecho y la provisión. A mí, como miembro de una organización no gubernamental, hay una parte que me parece que es clave, que es la del derecho. Es decir, los ciudadanos tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la asistencia sanitaria, y esto es algo que se tiene que respetar. Lo tenemos que respetar porque además así está en nuestro ordenamiento jurídico. Lo está en la Constitución, lo está en la Ley General de Sanidad, lo está en todas las referencias en las que nos podemos encontrar, al menos hasta el 2011. Los ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí tenemos derecho, y ahí es donde quizá vienen esos matices, que residen aquí, que viven aquí, que están aquí, que pasan por aquí. Antes hablábamos, y me parece un tema fundamental, de los centros de internamiento de extranjeros. Sabéis que en Valencia tenemos un centro de internamiento de extranjeros en el que personas que no son ciudadanos residentes, pero que sí que son ciudadanos, son personas, muchos de ellos en tránsito, otros muchos que llevan mucho tiempo viviendo en nuestra comunidad autónoma, no tienen ya no solamente derecho a una asistencia sanitaria, que puede que la tengan, que puede que tengan algunas prestaciones concedidas, lo que no tienen es respeto por el derecho a moverse libremente, porque están confinados en un centro por haber cometido una infracción administrativa, que es no tener un registro documental como el que podíamos tener cualquiera. Es una falta administrativa que los tiene confinados, donde solamente hay dos opciones: o ser devuelto a tu país de origen, si es que aciertan, o en algunos casos liberado. Allí nosotros hemos constatado vulneraciones de derechos humanos y sobre todo vulneraciones del derecho a la salud. Y esto pasa aquí, a pocos metros del centro de la ciudad. Asumimos los derechos, pero no podemos ejercerlos. Adelantándome un poquito, os comentaré a nivel de aseguramiento público que de siempre hemos pensado que nuestro sistema del aseguramiento era universal. Sabéis que primero nunca lo fue realmente. Nuestro aseguramiento fue aumentando su cobertura, aumentando la cobertura en número de personas aseguradas, en parte también en los ítems a cubrir, pero que desde el 2012 tenemos un Real Decreto que ha cercenado ya no esa universalidad, que de facto nunca fue, pero sí que dejó claramente fuera del sistema sanitario, del aseguramiento y por lo tanto de la provisión, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, a más de 800.000 personas. Es cierto que los datos a día de hoy podrían ser menores porque muchas de las personas han vuelto a sus países de origen. Pero volviendo al tema de la transparencia, los datos que sí que tiene tanto el Estado central, el Gobierno central, como la comunidad y como el Consell, no son públicos. A día de hoy no sabemos cuántas personas han perdido y se mantienen y todavía están en nuestro territorio el derecho a la asistencia sanitaria. Y no son ni 1.000 ni 5.000, como el programa valenciano de la protección de la salud dice. Probablemente sean muchísimas más y son gente que a día de hoy no tiene derecho a la asistencia. Por aquí hay sitios, es que veo... Por aquí tenéis sitios, podéis ocuparlos si vais a estar más. Como dato en las tablas internacionales, España no aparece como un país con cobertura universal, habla solamente de un 1%, un 0,9% de personas no aseguradas,
Esto en una población de 45 millones de habitantes es un montón de gente no asegurada, ¿de acuerdo? Que es la que hay a nivel estatal. A nivel de comunidad, a nivel de aquí, sabéis que hemos puesto en marcha una iniciativa que es el Observatorio por el Derecho Universal a la Salud, que a día de hoy conforman 73 entidades de la máxima disparidad: Cáritas, Médicos del Mundo, Sociedad Valenciana de Médicos de Familia, incluso Colegio de Médicos, por hablar de la disparidad y variedad de componentes del observatorio, con un solo objetivo, que es denunciar el no aseguramiento, el que hay miles de personas en la comunidad que no tienen derecho a la asistencia sanitaria. Estos miles de personas, nosotros hemos registrado 1004 casos a día de hoy, 1004 casos de vulneración, entre los que hay 32 casos de menores. Y todas las explicaciones son válidas. No la exportación del derecho por parte de Rumanía y del gobierno rumano y el cónsul de Rumanía, y les falta un papel. Y les falta un papel. Pero lo cierto es que nosotros hemos visto, yo he visto facturas a menores por urgencias pediátricas. Y hay muy buena voluntad, pero a día de hoy sigue habiendo facturas a menores por urgencias pediátricas. Y esto simplemente no puede ser. No puede ser. Como propuesta para el debate, pues probablemente haya que reconsiderar nuestro aseguramiento desde una perspectiva ya no de derogación de un Real Decreto, sino de reforzamiento de la Ley General de Sanidad del 86 con una nueva ley de aseguramiento que garantice y blinde hacia el futuro nuestro modelo de aseguramiento. De forma muy breve, el aseguramiento o la cobertura se puede entender clásicamente en estos ejes. Eje de personas cubiertas, cuanta más población mejor. Eje de elementos a cubrir, de servicios a cubrir, cuantos más servicios, y esto no siempre tiene que ser lineal, mejor, para evitar que las personas, sobre todo las personas con menos ingresos, tengan que pagar o tengan que copagar o se vean directamente excluidos de algunos de los procedimientos, de algunos de los servicios, por no tener acceso a, por cuestión de renta. Esto es lo que vale para todos los países. Este modelo, que es un modelo de OMS, avalado por todo el entorno y todas las organizaciones, en el caso de nuestro país, hemos hecho algo que sucede de forma muy poco habitual, es que hemos disminuido el número de personas cubiertas, al contrario de lo que están haciendo el resto de países, incluso los más reticentes, como es el caso de Estados Unidos, a través de la ley de aseguramiento affordable, de aseguramiento asequible, que ha conseguido, como uno de los hitos de la administración Obama, incluir a un número de personas en un modelo de aseguramiento que permite que ese volumen de cubo, que el volumen del cubo en Estados Unidos aumente. En nuestro caso, como os digo, hemos bajado, el volumen del cubo ha disminuido y además, por otro lado, no hemos avanzado en la inclusión de nuevas prestaciones apenas en los últimos años, excepto en las prestaciones farmacéuticas, en las que sí que hemos sido capaces de incluir casi todas las novedades, incluso algunas novedades que pues sabéis perfectamente que era muy discutible su inclusión. Por no entrar en el tema de farmacia, y volviendo a la parte inicial, ¿dónde deberíamos estar en el futuro? Nuestro ya sistema de asistencia sanitaria, ¿hacia dónde debería ir? Pues en el futuro no sé cómo vamos a ser, excepto más viejos, y esto es determinante, porque sí que vamos a ser más viejos. Nuestra población, sabéis por la curva demográfica, es una de las que más envejecida, a no ser que haya cambios, como ha sucedido en los últimos 10 años, en los que las previsiones demográficas se modificaron y cambiaron radicalmente por los fenómenos de flujos migratorios. En la situación actual y con las proyecciones, es muy probable que seamos una sociedad extremadamente envejecida comparado con nuestros vecinos. Como dato a día de hoy, sabéis que somos en el ranking, aparte de tener la esperanza de vida más alta al nacer, pues también tenemos la tasa de demencia más alta, y esto es a día de hoy. Imaginaos cuando además seamos mucho más mayores. Esto era para hablar de que somos la población, vamos a ser una de las poblaciones más envejecidas del mundo, vamos a tener una tasa de demencias probablemente altísima, pero todavía a día de hoy tenemos una tasa de población que recibe tratamiento o cuidados a largo plazo relativamente baja. Este gráfico yo creo que tiene además una cierta trampa, porque sabéis que en nuestro modelo tenemos una cierta dificultad para registrar elementos como el empleo informal o los cuidados informales, que además tienen un impacto directo en el género, porque no es, según nuestra estructura tradicional, o es penalizada la mujer extranjera la que está sometida a modelos de contratación informal que a largo plazo van a suponerle un problema de prestaciones sociales simplemente.
No os voy a contar nada, sobre todo a muchos que conocéis perfectamente dónde viene el SNS, el Sistema Nacional de Salud, madrastra probablemente conocible y reconocible, el NHS, un sistema que inicialmente no era un sistema financiado por impuestos, sino un sistema clásico de seguridad social, que se convierte en un sistema financiado por impuestos, asistencia gratuita, que no gratis, con modelos de copago establecidos en farmacia y en otros elementos, sobre todo muy tradicionales en farmacia, que ha habido casi desde su inicio, muy poca, muy escasa coordinación a nivel sociosanitario. Es cierto que tenemos un Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales o Políticas Sociales, pero a nivel de comunidades autónomas, cada comunidad autónoma ha decidido de una manera más o menos libre fusionar o no fusionar los servicios sociales. Fusionar, que no quiere decir coordinar, en un modelo que, hablando de lo que comentábamos antes, a quién parecernos, daneses, suecos, tienen y mantienen coordinaciones muy básicas. Y eso, como último detalle, lo comentaremos. ¿Dónde se coordinan los sistemas sociosanitarios en el resto de Europa? Nuestro modelo es un modelo descentralizado a las comunidades autónomas, pero no coordinado efectivamente. El Consejo Interterritorial, sabéis que no tiene competencias federales, es decir, es consultivo, no toman decisiones por consenso sí, pero no por mayorías, con lo cual en muchos casos es extremadamente complejo que se tomen decisiones que afecten a todo el sistema de salud, excepto las que tiene que tomar el Ministerio por las competencias que tiene. Eso yo creo que se puede contemplar como una deficiencia de coordinación. Y con un modelo que, aunque aquí nos fijemos en el modelo tradicional de sanidad pública, provisión pública, no hay que olvidar que hay un 4,7% de la población que nunca ha tenido esa cobertura, que son asegurados del modelo Muface, Mujeju y ISFAS, que siempre han tenido una provisión, o al menos han podido elegir entre una provisión pública o una provisión privada, ¿de acuerdo? Y siempre ha sido así, y nunca lo hemos puesto demasiado en cuestión, cuando no deja de ser una anomalía del sistema, al menos en su tendencia. Como os decía, la cobertura y el aseguramiento es una de las claves. España debería, en mi opinión, y es una de las propuestas, retomar la senda del aseguramiento universal. Además, porque las experiencias de eliminación de aseguramiento en cuanto a titulares no son beneficiosas económicamente, no tiene sentido eliminar la tarjeta de 500.000 personas, de 300.000 personas, para que acaben yendo a urgencias. No tiene ningún sentido económico, más allá de que no tiene ningún sentido sanitario. Pero en lo económico no hace falta explicar claramente el coste que tiene la atención urgente versus la atención en atención primaria y la atención coordinada desde la atención primaria. Añadir servicios eficientes, añadir cobertura. No cualquier servicio, no cualquier prestación es válida, no cualquier medicamento es igual de útil que otros medicamentos. Hay medicamentos que son extremadamente útiles e importantes y que deberían ser accesibles sin restricción. Hay otros que deberíamos ser muy prudentes a la hora de incorporarlos. No es el tema, no es el lugar, pero sabéis, y muchos conocéis perfectamente, que tenemos incluidos en nuestra cartera de servicios y productos farmacéuticos oncofármacos que apenas aportan semanas o meses en ficha técnica a los pacientes con tumores a un precio completamente escandaloso y exorbitante. Hacer accesibles esos servicios a la población que aseguramos. No tiene sentido que aseguremos a toda la población cuando luego en realidad esa población luego no puede acceder, porque no puede pagar los medicamentos, porque tiene un copago, porque no puede ir al hospital, porque tiene que pagar o copagar la ambulancia, o porque es más fácil para nosotros pagar una ambulancia que cualquier otro transporte para un ciudadano o ciudadana que tiene que acercarse a su consulta. No podemos, y eso lo sabéis muchos que trabajáis en el ámbito de la provisión, es más fácil para nosotros movilizar un dispositivo de una ambulancia y llamar a una ambulancia para que recoja un paciente, para que vaya a hacer su rehabilitación, antes que cualquier otro dispositivo infinitamente más asequible, pero que no está contemplado en nuestro modelo. Y por último, ante una población que va a envejecer y que va a requerir de muchísima carga de trabajo y de cuidados por esa situación de envejecimiento y dependencia, no podemos seguir funcionando con un modelo basado en grandes centros, orientados a la actividad aguda, orientados a la actividad quirúrgica, sin tener en cuenta los servicios sociosanitarios, el régimen de internado, la atención en casa, los cuidadores, la carga de los cuidadores, la dependencia y elementos en los que de repente nos hemos paralizado y además, aunque no se hayan paralizado, nunca se han coordinado de forma efectiva con los servicios sanitarios.
para descansar un minuto. Dos países a los que vamos a comparar a ciegas y vamos a jugar, aunque yo sé que muchos sabéis la respuesta antes de verla. Un país con 42.000 euros de per cápita versus otro con 30.000, con una esperanza de vida al nacer muy parecida, con una probabilidad de morir antes de los 5 años muy bajita, de entre las más bajas del mundo, los dos países. Una probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años, que esta es buena, este es un indicador muy interesante, quizá un poquito mejor para el país A que para el país B. Un gasto total en salud por habitante de 3.800 dólares, son dólares en el caso del país A y de 3.000 en el caso del país B, ¿de acuerdo? Y un gasto, se me ha escapado el dedo, y un gasto total por porcentaje del PIB de 9,4. El nuestro ahora es 9,4 también, imagino que entendéis que este es el otro país. No porque hayamos aumentado en los últimos 4 años nuestro gasto en sanidad, sino porque se ha contraído el Producto Interior Bruto. No es otra explicación de por qué hemos pasado del 7,5, 7,4 al 9,4. Por encima de todos tenemos este otro país, fantástico, con 48.000 euros de dólares de renta per cápita, con una probabilidad de morir antes de los 5 años que duplica a Suecia y a España, con una probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años muy por encima de Suecia y también de España, casi dobla la probabilidad de los suecos, que dobla el gasto total de salud por habitante y que tiene un gasto total en salud como porcentaje del PIB del 17%, además teniendo en cuenta que su Producto Interior Bruto es disparatadamente más grande que el nuestro. No os voy a preguntar, os voy a decir, hombre, sobre todo los que sabéis o que conocéis el ámbito sanitario, a los que no, a lo mejor entendéis que este es el otro país con el que nos podíamos comparar, ¿no? Como una de las sanidades que muchos ponen como más avanzadas del mundo. Probablemente sean muy avanzadas, pero como vosotros bien sabéis, cada quien las puede pagar. Sobre los provisores hemos hablado de aseguramiento, la importancia de mejorar y de ampliar el aseguramiento. Vámonos a la provisión. La provisión en España es compleja, y me parece un error plantearla con una visión única, porque aunque solo sea por la distribución de quién es el dueño de los hospitales, de los 400 hospitales que hay en España, hay tantos dueños como hospitales, casi, fundaciones, empresas, comunidades autónomas, ayuntamientos, la iglesia, es decir, esto en el ámbito de lo público, ya no lo privado, que lo privado son empresas, son sociedades mercantiles. En el ámbito de lo público la variedad sobre quién posee los centros es altísima y lo ha sido tradicionalmente así. Aún así, nuestro modelo, al igual que el del resto de los países de nuestro entorno, sobre todo Portugal, Grecia e Italia, es un modelo que se gasta más del 50% en el ámbito hospitalario. Una cantidad, además estable desde los años 80 en atención primaria y, bueno, con los fármacos sabéis que en los últimos años ha habido modificaciones, pero sobre todo lo que os quería mostrar era nuestra evolución en el gasto hospital atención primaria, que es estable en el 16% desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque, como os comentaba antes, bueno, todo lo que decía, nuestro modelo es hospitalocéntrico, como lo es italiano y como lo es el griego. A pesar de que en muchos casos, y se dice desde hace años, la importancia de la atención primaria, sabéis que el modelo de atención primaria aquí no se lo ha creído nunca nadie demasiado. Si no fuera así, la atención primaria no sería una de las únicas especialidades MIR que se queda vacante desde hace varios años, no habría una fuga continua de profesionales de atención primaria a otros ámbitos de la atención, y no tendríamos ese sólido panorama que tenemos y que vemos en la atención primaria. Me sobra uno. Como os decía, ¿por qué? ¿Por qué es relevante la atención primaria? Más allá de que yo como médico de familia ya me importa y me interesa que sea muy importante, sino porque para la coordinación efectiva de la dependencia del paciente que estamos hablando, de ese paciente del futuro que nos vamos a encontrar, el médico de primaria, el equipo de atención primaria, tiene que ser y es, y así lo demuestran otros modelos organizativos del norte de Europa, que es, por lo que veíamos, los que más años de vida saludable aportan a los ciudadanos, el eje sobre el que deberíamos pivotar, no sobre la construcción de más hospitales de agudos, sino sobre la promoción, el impulso de una atención primaria realmente resolutiva, que sea capaz de enfrentarse a ese nuevo perfil de paciente crónico, de paciente encamado, de paciente dependiente, de paciente que requiere, sobre todo, de servicios sociales, que en la mayor parte del mundo occidental que debiéramos copiar son servicios gestionados por la municipalidad, no por las comunidades de regiones, sino por los municipios, y si hay alguna descoordinación de facto del sistema sanitario, y lo sabéis perfectamente los que conocéis el sistema, es precisamente con
ese nivel de gestión con el municipio. No hay ninguna relación entre nuestro sistema sanitario y los servicios municipales con los municipios. En general, aún así, nuestro sistema no es malo y lo llevamos leyendo muchos... Es cierto que no es el mejor del mundo. Esto es bobada que lo diga, igual que antes os lo comentaré. No somos los mejores profesionales del mundo. Quizás seamos los más baratos y los que tenemos más facilidad para irnos a otro país a trabajar porque aquí sobramos. Y entonces ahí dices, es que nos demandan desde Suecia, desde Noruega. Bueno, es que realmente aquí hay muchos relativamente bien formados y por eso es fácil contratarlos desde países que tienen un déficit estructural como el Reino Unido. Pero nuestro sistema no es malo. Tenemos buenos resultados en salud en algunas cosas, mala en otras, claramente. Por ejemplo, en salud bucodental tenemos unos malos resultados y, por decirlo también en un tema en el que no me va a dar tiempo a entrar, un elemento en el que tenemos un copago del 100% en salud bucodental, por ejemplo. Es decir, solamente es accesible para quien tiene recursos para pagárselo. Y en algunas cosas estamos fenomenal, ya os decía, en mortalidad materno-infantil no podemos mejorar más, es difícil. En prescripción antibiótica estamos mal, pero el resto tampoco es ninguna panacea. Tenemos algunos problemas con complicaciones, es decir, ahí ya, dependiendo del ámbito, tenemos algunas cosas mejor y otras peor. Ahí, como es lógico, hay mucho espacio para la mejora. Aquí, una que siempre es un clásico, las cesáreas. Todavía tenemos muchas cesáreas, todavía hacemos más cesáreas de las que toca, aunque en los últimos 5 años se ha moderado un poco el crecimiento, aunque aún no estamos descendiendo sobre la tasa de los países con los que interesa compararnos. Como os decía, no somos los mejores. A nivel profesional, vosotros sabéis que somos un modelo en el que, en el momento en el que un profesional se incorpora, tanto en la enfermería como en la medicina, a su puesto de trabajo, no es evaluado nunca más. Nunca vuelve a ser, en términos de calidad, revisada su competencia, sin un modelo de incentivos a la hora de incentivar y de reconocer quien mejor hace las cosas. No quien más tiempo está, quien más guardias hace, quien más pacientes ve, sino quien mejor hace las cosas. Estamos todavía muy lejos de incorporar criterios de calidad a la hora de incentivar o de modular la actividad de nuestros profesionales. Somos un sistema con poca enfermería y además con una manera un poco torticera de medirla, porque como aquí sabéis que a diferencia de otros países hemos dividido la enfermería en 2 grupos, nos comparamos juntos para algunas cosas y separados para otras, y esto da un batiburrillo de datos que yo creo que no nos favorece en nada. En general, y aun sumando diplomados con no diplomados en enfermería, tenemos ratios por debajo de los países a los que nos interesa parecernos. Por último, ¿a quién parecernos? Yo ya os lo he dicho, desde el punto de vista no ya nos interesa parecernos a quien hace mejor las cosas, cada cosa. En general, hay algunos países que tienen en general mejores resultados en salud. En particular, siempre hemos hecho una especial similitud, o hemos tenido una relación, yo creo, de copiarlo todos por el volumen con el Reino Unido, que además siempre ha tenido una tradición de publicar y mostrar sus datos de una manera francamente abierta, incluso cuando se equivocaban. La capacidad que tienen los ciudadanos del Reino Unido para elegir a sus médicos. Una de las cosas que siempre, ya con esto acabo, del Reino Unido. Yo del Reino Unido solo os voy a poner un ejemplo personal, casi que me sucedió allí, que compañeros de los centros preguntan, bueno, ¿y a ti los pacientes te pueden elegir o te tocan? Y en general, en España los pacientes me tocan por la calle en la que viven. Y normalmente no se suelen cambiar, sobre todo porque para cambiarse de médico, el médico sobre el que te cambias tiene que tener hueco para cambiarse, no es tan fácil eso de que te cambies. Pero lo que no entendían, eso de aparte de que te toque, que no puedas elegir, lo que no entendían de ninguna manera es que yo hiciera una referencia de un paciente a un especialista a sabiendas de que no era el mejor especialista. Eso les parecía un atentado ético. Vosotros lo sabéis, que pues tenemos más habilidad para unas cosas, más habilidad para otras. Hay servicios que son mejores y otros servicios que son peores en los hospitales. Para ellos, el que yo tuviera por obligación que enviar a un paciente a un servicio determinado porque es el que me toca, les parecía algo absolutamente demencial, que yo antepusiera la estructura, la rigidez de la estructura, a mi compromiso ético con el paciente, que es proporcionarle los mejores cuidados. La inflexibilidad de nuestro sistema, la inflexibilidad a la hora de organizarnos, en la que a cada paciente, a cada uno de vosotros, os toca un médico que os va a mandar a un traumatólogo o a un cardiólogo o a una cardióloga, que ya somos el 50%, que ya somos mujeres del 2010. Esa inflexibilidad, esa rigidez, que es
propia de nuestro modelo sanitario es uno de los elementos que para mí es significativo de que algo no funciona adecuadamente. Eso y la dificultad que vamos a tener para adaptarnos a ese modelo de cronicidad en el que nos vamos a mover y que ya nos estamos moviendo con estructuras y con modelos organizativos que no van a facilitar ni esa coordinación con la municipalidad, ni esa coordinación con los profesionales no sanitarios que van a atender a la cronicidad y a la dependencia y además todo esto sin gastar mucho más, porque estamos hablando de coordinación y de la gestión de los recursos. Ya no digo más porque ya no da tiempo. Luego en el turno de debate, cualquier cosa sobre esto y sobre otros asuntos que queráis comentar, pues estoy a vuestra disposición y muchas gracias. Buenas tardes, un segundo que tengo que localizar yo la mía también. Lo primero, por supuesto agradecer a Juan la confianza y el haberme metido un poco en este berenjenal, a ver si encuentro la lista. Ahí está, ahora sí. Perfecto, vale, ya está. Bien, decía que lo primero agradecer a Juan la confianza. La verdad es que bueno, pues es un foro que para mí era un poco complicado, ¿no? Porque normalmente yo estoy habituado a hablar en foros más técnicos, ¿no? Donde el perfil del auditorio pues, es un perfil más homogéneo. Me imagino que aquí el perfil es bastante heterogéneo, y luego el reto de hablar durante 25 minutos de sanidad así en extenso y un poco con el objetivo que me vendió Juan de bueno, pues revisar muchos datos, revisar muchos temas y demás, evidentemente es muy complejo. De hecho, la primera aproximación que hice, yo me acuerdo cuando les mandé el guión y Rafa decía eso como clase para un máster está muy bien, pero no creo que en 25 minutos puedas darlo, ¿no? A partir de ahí, la verdad es que le he dado muchas vueltas y al final yo creo que no se trata de meter muchos conceptos, sino de meter un par de conceptos clave, pensando además también en el tipo de foro en el que estamos, ¿no? Y sobre todo, yo intento ponerme un poco en el lugar bueno, pues de gente que está ahora mismo configurando un poco sus planteamientos en relación con un tema tan complejo como es la sanidad, ¿no? Un tema bueno, pues que hay que conocer muy a fondo, que hay que haberlo palpado, ¿no? Sobre el que hay muchísimos tópicos, ¿no? Sobre el que hay muchas ideas preconcebidas, ¿no? Por ejemplo, la primera con la que yo voy a intentar, la mayor parte de la gente, esto lo tenemos, vamos, de la gente que estamos dentro de la gestión sanitaria, esto lo tenemos muy claro, pero luego los políticos parecen no tenerlo, y aunque lo repites muchas veces, acaban dejándose llevar siempre por esto, ¿no? Y es este lema de que más no es mejor, no es un lema para las elecciones catalanas ni nada de esto, ¿no? Sino que ya estaba anticipando algo antes Rafa, ¿no? No se trata siempre de meter más y más, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar hacer las cosas mejor y con la orientación adecuada, ¿no? Por eso yo, bueno, pues he intentado primero abordar el problema que me imagino que quien se acerca a este tipo de planteamientos más o menos por primera vez acaba afrontando casi siempre, ¿no? Porque la tendencia de los políticos, sobre todo bueno, pues cuando están con los ciudadanos delante y demás, es bueno, pues necesitamos más hospitales, necesitamos más personal, necesitamos más tecnología, necesitamos incrementar la inversión en sanidad, necesitamos incrementar el gasto sanitario. Esto es un tipo de lenguaje o de discurso que cala enseguida en la población, porque bueno, pues y de hecho es reiterativo, además en prácticamente todos los partidos cuando llegan los momentos electorales, ¿no? Entonces yo he intentado primero plantearme, ¿es este el problema que tenemos ahora mismo en sanidad? ¿O es el problema más importante que tenemos en sanidad? ¿Es aquí donde tenemos que centrar los esfuerzos? ¿Es aquí donde tenemos que poner el foco? Bueno, ¿cómo se gasta el dinero en España? ¿O cómo se gasta el dinero en sanidad, en particular, el gasto público? La estadística de gasto sanitario público de 2012, que es la última que está publicada, bueno, tiene dos tipos de planteamientos, uno la clasificación económica, otro la clasificación funcional, sobre las mismas partidas de gasto, ¿no? Esa es la clasificación económica, bueno, ya remarca que
la partida más importante es el gasto de personal. Hay que tener en cuenta que en algunas de estas partidas también hay gasto de personal implícito, como puede ser, por ejemplo, en conciertos, ¿no? Y la clasificación funcional, que es la que nos habla de primaria, especializada y todo esto, pues también deja claro qué parte se va a farmacia. Si sumamos personal y farmacia, estamos hablando aproximadamente que 2/3 partes del gasto en sanidad acaban yendo a esta partida fundamental, ¿no? ¿Hay relación entre gastar más y estar mejor en salud? Bueno, si tomamos un indicador que ha mencionado Rafa y que evidentemente tiene otro tipo de condicionantes, ¿no? Porque hay otro tipo de determinantes que influyen en este resultado, y de hecho incluso probablemente hay determinantes que influyen más que la propia calidad de la asistencia sanitaria, ¿no? Pero si tomamos un indicador como es la expectativa de vida al nacer, ¿no? Y lo comparamos con el gasto sanitario per cápita, vemos que inicialmente sí que hay una relación clara, en el sentido de que, bueno, pues cuanto más gastamos, mejor parece ser el resultado, por lo menos en expectativa de vida. Pero es una curva claramente asintótica que, bueno, pues evidencia que a partir de en torno a los $3.000 aproximadamente per cápita, bueno, pues ya la mejoría es muy poca y muy aleatoria, y además depende de otro tipo de factores, ¿no? España, por cierto, la verdad es que está en una situación bastante privilegiada aquí, ¿no? He intentado con estos 4 cuadrantes, digamos que los que están por encima de aquí tendrían un mejor nivel, o por lo menos mejor resultado en cuanto a expectativa de vida al nacer de nosotros. Son solamente 3 países, ¿no? Que son Italia, Japón e Islandia, y que prácticamente están igual que España, es decir, la diferencia sería una diferencia muy poco significativa, ¿no? Y los que quedan a la derecha en la gráfica son países que gastan más, los que quedan a la izquierda países que gastan menos, con lo cual digamos que los países que podríamos considerar que están mejor que nosotros son los que quedan en este cuadrante, es decir, países que gastando menos están por encima. Solamente Italia nos supera en ese sentido, ¿no? Y bueno, prácticamente podríamos entender que estamos hablando de los mismos niveles de salud y de gasto también, ¿no? Con lo cual, un poco, ¿cuál es un poco el argumento que yo estoy buscando con esto, ¿no? Hombre, a nivel de eficiencia podemos mejorar muchísimo, eso no hay duda, pero estamos en una situación razonablemente buena, o por lo menos estamos en una situación bastante mejor que el resto, ¿no? Por tanto, necesitamos más infraestructuras. Bueno, ahora mismo se avecinan unas elecciones y ya está todo el mundo desempolvando los hospitales que estaban ahí con las obras paradas y con los andamios sin desmontar. Este es un mapa así esquemático de los hospitales que hay pendiente de abrir ahora mismo en España, ¿no? En los últimos 5 años, prácticamente cada comunidad autónoma ha pretendido abrir el hospital más grande de Europa, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de la FE, el hospital más grande de Europa, en Asturias el UCA, el hospital más grande de Europa, en Castilla-La Mancha el de Toledo va a ser el más grande de Europa, es decir, todos tienen el hospital más grande de Europa. Pero realmente el problema son las camas hospitalarias. Hombre, Rafa también le toca un tema interesante, ¿no? Que es la evolución que va a tener la patología en los próximos años, ¿no? Se habla mucho del peso que va a tener la cronicidad y de hecho, bueno, tanto a nivel de tecnologías como a nivel de innovación, como a nivel de transformación del modelo asistencial, bueno, pues se está poniendo mucho el foco en la cronicidad. Se está poniendo el foco en la cronicidad pues porque la evolución de la población, todos sabemos que está siendo a expectativas de vida cada vez mayor, y esto hace que las enfermedades crónicas sean más prevalentes. Y luego, yo hay una cosa que normalmente no me atrevo a decir al público, pero como estamos en otro tipo de foro, pues yo sí que lo voy a decir, y es que nos hemos empeñado en cronificar las cosas, no en curarlas. Es decir, nos conformamos con cronificar las cosas hasta el punto de que hemos convertido en crónicas enfermedades infecciosas, como por ejemplo el HIV. Esto era impensable. De hecho, la terminología que utiliza la OMS para referirse a las enfermedades crónicas son las enfermedades no transmisibles. Bueno, pues ahora enfermedades transmisibles las hemos convertido en crónicas también, ¿no? Pero bueno, este es otro cantar y esto sí que en el debate ya podemos entrar, ¿no? Lo cierto es que el incremento del peso de la cronicidad sí que probablemente va a hacer más necesaria la utilización de camas de crónicos. Nosotros, aún así, como decía, en camas totales por habitante, estos son datos de Eurostat, ¿no? Desde el fondo no se verán ¿No se verán qué? lo que es la línea. Ah, igual, bueno, bien, os explico lo que es la línea. Eso simplemente es, el valor que aparece por aquí es el número medio de camas por cada 100.000 habitantes en el conjunto de países de Europa, ¿no? Si os fijáis, es una tendencia claramente descendente, es decir, cada vez necesitamos menos camas, porque cada vez los procesos se resuelven con menos tiempo en el hospital, es decir, cada vez se va acortando más la estancia media,
Lo que antes a lo mejor pues, se tiraba 8 días en el hospital, ahora se resuelve con 4, con 3 o a veces incluso sin ingreso, ¿no? Y lo que aparece en los dos extremos son los valores máximos, no pone a qué país corresponden, y los valores mínimos, ¿no? Y lo que está en rojo es el valor de España. Fijaos, por ejemplo, que si comparamos el número de camas que tiene España con la media, es un número que está muy por debajo. Pero aún así, la tendencia en España es decreciente. Entonces, ¿son suficientes camas? Bueno, como digo, a nivel de crónicos, el esquema siempre es el mismo. La línea de arriba es el país que tiene el valor más alto, la de abajo el país que tiene el valor más mínimo, en este caso, y luego el valor promedio, que sería este que aparece aquí, en este caso. A veces es que, claro, eso sale de Eurostat y eligen los colores, porque si no, los dos verdes estos son bastante parecidos, ¿no? Este verde de arriba es el de España, ¿no? Para Eurostat tenemos un poquito por encima de la media. Realmente, si nos vamos a la OCDE, se ve un poquito más claro, tenemos más bien por debajo de la media en cuanto a camas de crónicos, ¿no? En cuanto a camas de agudos, sí que tenemos claramente también por debajo de la media. Esta sería la media de aquí, vuelvo a decir, la tendencia descendente, y nosotros muy por debajo, ¿no? Ahora, ¿eso indica que nos faltan camas? ¿Tenemos que seguir construyendo hospitales? En mi opinión, en absoluto. Nosotros tenemos ahora mismo una estancia media por debajo de la media, es decir, consumimos menos tiempo por paciente. Tenemos una diferencia importantísima, es que ingresamos muchísimo menos gente. Es decir, España es un país con una carga de morbilidad inferior, y además, bueno, pues la diferencia en número de pacientes ingresados es muy grande, ¿no? Si ingresamos menos gente y los tenemos menos tiempo, bueno, pues al final eso se traduce en que tenemos unos índices de ocupación que están claramente por debajo de la media. Es decir, ahora mismo estamos moviéndonos en unos índices de ocupación en torno al 75%. Son índices de ocupación que, incluso aun habiendo disminuido el número de camas, han seguido disminuyendo. Es decir, todavía disminuye más la utilización y la necesidad de camas de lo que estamos reduciendo ese número de camas, con lo cual, bueno, pues probablemente algunas habrá que renovarlas, pero no parece que sea una necesidad acuciante el dedicar mucha inversión en infraestructura en este sentido. Pensad además lo que significa esto, ¿no? Un índice de ocupación del 75% significa que en promedio una de cada 4 camas está vacía a lo largo de todo el año, lo cual no significa que llegue a lo mejor el mes de febrero y estén llenas y te falten además algunas, ¿no? Pero estos son 8, 10, 12 días al año, ¿no? El resto del año a lo mejor hay veces que estás al 60% o al 65%. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tecnología diagnóstica? ¿Cómo andamos en tecnología diagnóstica? Bueno, pues nos movemos también en parámetros muy similares a la media europea, ¿no? Por ejemplo, en número de TACs por cada 100.000 habitantes estamos un poquito por debajo, pero en número de resonancias estamos, bueno, como indica el código de color, pues prácticamente nos supera solamente Italia, Suiza y Finlandia en este caso, ¿no? Hay países que no tienen. No parece que tengamos un déficit grave en este sentido. Y luego otra cosa que también se argumenta con mucha frecuencia, sobre todo, bueno, los que somos funcionarios, el sueño del funcionario siempre es que te pongan más gente, ¿no? Aquí faltan funcionarios, falta gente, faltan médicos, ¿no? Este lema lo hemos estado repitiendo mucho durante la primera década de este siglo, ¿no? Bueno, seguramente estábamos arrastrando una cultura que venía de finales de los años 80, principios de los años 90, donde sí que estábamos bastante por debajo en el número medio de médicos, pero esto ha ido creciendo. Y a principios, finales del siglo pasado y principios de este, pues se produjo el cruce y ahora estamos claramente por encima. Es decir, tenemos un número medio de médicos por encima de cualquier, o sea, del conjunto de los países europeos, lo cual no quita que no haya países que están muy por encima. Por ejemplo, este de aquí arriba, Grecia, claramente, ¿no? Que tiene unas tasas bastante elevadas, ¿no? Personal de enfermería, aparentemente estamos más bajos, lo ha comentado también Rafa, ¿no? Es cierto que aquí hay un artefacto, y es que aquí están contando solamente como personal de enfermería a lo que aquí llamamos enfermeras, ¿no? Cuando la mayor parte de los países que están aquí están sumando enfermeras y lo que para nosotros son auxiliares de enfermería, ¿no? Entonces, si sumásemos aquí los auxiliares de enfermería, todavía estaríamos un poquito por debajo, ¿no? Pero bueno, no tan por debajo como aparenta aquí, ¿no? En cualquier caso, un poco el mensaje sería, no faltan médicos, y si acaso falta algo de personal sería fundamentalmente personal de enfermería, ¿no? Bien, bueno, pues si a nivel de recursos andamos más o menos bien, ¿qué hay de la calidad asistencial, ¿no? Es decir, estamos razonablemente bien en términos de calidad asistencial. Bueno, la calidad asistencial
es un término muy complejo. De hecho, bueno, pues montones de autores identifican muy diversas dimensiones. Aquí he puesto una especie de resumen así sintético de las que más se nombran, ¿no? Por supuesto, la efectividad la nombran todos. Es decir, la efectividad es que una actuación tenga el resultado que se espera. Es decir, si tú lo que quieres es curar una enfermedad, bueno, pues el tratamiento ha sido efectivo si has curado la enfermedad, ¿no? Competencia técnica es, bueno, pues que lo hayas hecho con arreglo al estado del arte, ¿no? Es decir, a lo mejor no tienes capacidad en este momento para curarla porque no hay nada que sea capaz de curar esa enfermedad, pero por lo menos tienes que demostrar que lo estás haciendo lo mejor que se puede hacer conforme al conocimiento, ¿no? Eficiencia es, bueno, pues relación calidad-precio, ¿no? Es decir, resultado y coste, ¿no? Comparado con coste. Accesibilidad, oportunidad, ¿no? Uno de los temas que es justamente donde más voy a intentar incidir, porque yo creo que es el principal punto débil de nuestro sistema, ¿no? Porque además es algo que acaba repercutiendo y que tiene mucho que ver con la equidad, ¿no? Al margen de algunos aspectos que ha tocado Rafa en relación con, bueno, pues lo podríamos denominar efectos colaterales del Real Decreto 16/2012, ¿no? Los problemas de equidad en el acceso, desde mi punto de vista, más que en el derecho al acceso, que es casi universal, faltaría ese casi, ¿no? Están fundamentalmente en la accesibilidad real. No todo el mundo tiene esa misma accesibilidad. Ahora les puedo poner unos cuantos ejemplos bien claros, ¿no? Bueno, satisfacción, adecuación, seguridad, no voy a entrar en cada uno de estos, pero sí que vamos a revisar un poco en qué situación estamos en relación con los demás, ¿no? Por ejemplo, lo que sería, lo que podríamos agrupar dentro del bloque de calidad científico-técnica, es decir, efectividad y competencia técnica, ¿no? Ingresos evitables, es decir, cuánta gente acaba en el hospital sin tener que haber ido a parar al hospital, porque si se hubieran hecho bien las cosas, es decir, si se le hubieran controlado bien su asma, si se le hubieran controlado bien su enfermedad respiratoria, si le hubieran controlado bien su diabetes, pues no hubiera acabado ingresado en el hospital, ¿no? Aquí hay una serie de datos de la OCDE y, bueno, España, tenéis incluso el intervalo de confianza y la comparación entre 2006 y 2011, bueno, la evolución en la mayor parte de esos indicadores es a mejor, ¿no? Es decir, la calidad generalmente va aumentando, lógicamente, porque va aumentando también el nivel de conocimiento y la capacidad que tenemos para abordar las distintas patologías y los distintos problemas de salud, ¿no? Digamos que un poco como resumen, aquí estaríamos más o menos en un nivel intermedio, ¿no? Aquí estaríamos también, si tenemos en cuenta los intervalos de confianza, prácticamente en la media, ¿no? Estar en la media significa que hay países que están mejor, pero bueno, también hay países que están peor, ¿no? Evidentemente se puede mejorar, pero bueno, nos encontramos en una posición que podríamos llamar dentro de lo razonable, ¿no? En diabetes estamos incluso mejor que la media, ¿no? Por tanto, bueno, pues en lo que se refiere a ingresos evitables estamos, podríamos decir que razonablemente bien, ¿no? Otro tipo de indicadores más relacionados directamente con la calidad de nuestra asistencia sanitaria, es decir, cómo funcionan nuestros dispositivos asistenciales, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad tras infarto agudo de miocardio, es decir, ¿cuántos pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio están vivos al cabo de 30 días? ¿O cuántos fallecen dentro de los primeros 30 días? ¿No? Dependiendo de los países, no todos son capaces de suministrar esa información independientemente de dónde fallezca la persona, es decir, la mayor parte de ellos sí que son capaces de identificar cuando la persona le ingresa en el hospital y acaba muriendo en el hospital, al cabo de 2, 3 o 20 días, ¿no? Y esta gráfica que aparece en la derecha tiene en cuenta también no solamente eso, sino paciente que a lo mejor ha estado 15 días ingresado, se ha ido a su casa, pero al final a lo mejor el día 25 pues ha acabado falleciendo, con lo cual, bueno, pues evidentemente no se le ha prestado la asistencia debida, ¿no? Bueno, aquí España, vaya, esto se ha descuadrado. Estoy seguro que el circulito estaba puesto en España, no sé, claro. Sí, vale, España estaría aquí. Parece, podríamos decir, hombre, tiene un poquito más, no tiene un poquito más. Los datos estadísticos hay que interpretarlos en clave estadística, y en clave estadística pues implica que hay que tener en cuenta el intervalo de confianza. Bueno, pues el intervalo de confianza nos dice que prácticamente no hay diferencia con la media. Sí que habría diferencia con países como los que están aquí arriba, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Australia. Si os fijáis, no son países pobres, precisamente. Son países que tienen
probablemente, bueno, probablemente no, que tienen menos esperanza de vida que nosotros, pero que sin embargo resuelven mejor determinados problemas de salud como estos, ¿no? Aquí hay que subrayar un poco lo que ha comentado también Rafa, ¿no? Nosotros vamos siempre alardeando bueno, pues de esa posición de privilegio que tenemos en las estadísticas de esperanza de vida al nacer. Se ve que tenemos buena genética, vivimos en un ambiente saludable, tenemos hábitos de vida razonablemente saludables, porque luego, pues eso, cuando hablamos de comer verduras, hacer deporte y cosas de ese tipo, tampoco estamos tan por delante, pero nos va bien. Debe ser cosa de la genética, fundamentalmente, me imagino yo, ¿no? Lo cierto es que luego vivimos un poco de este tipo de rentas, porque cuando nos comparamos a nivel de asistencia sanitaria, sí que, como veis, hay muchos países que claramente sí que nos ganan y resuelven mejor determinados problemas de salud en lo que se refiere a la calidad de la asistencia específicamente. Mortalidad tras ictus, por ejemplo, pues estamos en una situación parecida. Aquí el intervalo de confianza sí que indicaría una diferencia clara cuando hablamos de mortalidad intrahospitalaria y no tan clara, estaríamos dentro de la media cuando hablamos de mortalidad global, ¿no? Otro indicador también importante son complicaciones posquirúrgicas, ¿no? Es decir, consecuencias que independientemente de cómo haya quedado o cómo haya resultado la intervención, bueno, pues se agregan a esa intervención, como es por ejemplo pues el que se haya infectado la herida y eso haya generado un problema, o el que se haya provocado, por ejemplo, un trombo y haya generado una trombosis pulmonar o un tromboembolismo, una trombosis venosa profunda, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, pues en tromboembolismos estamos bien, en infección nosocomial, en infección de herida quirúrgica estamos bastante mal. Llamo la atención sobre una evolución muy positiva, ha sido yo creo que una campaña en la que la OMS estos últimos años ha dado mucha batalla, que ha sido la campaña Manos Limpias. Parece, bueno, esto es alta tecnología, es decir, solamente lavándonos las manos bien y poniendo cuidado en esto, pues se ha reducido desde tasas de este tipo a tasas de este otro. Eso también lo traigo a colación porque a veces parece que los resultados en salud pues son a base de grandes inversiones, grandes tecnologías y cosas muy sofisticadas, ¿no? Y lavarse las manos ha ahorrado muchas más muertes, ¿no? o ha salvado muchas más vidas que muchas otras tecnologías muchísimo más caras y muchísimo más sofisticadas. Todavía seguimos teniendo un problema en ese sentido, ¿no? Aún hay que mejorar, ¿no? Vale, bueno, pues parece que la parte, digamos, lo que podríamos llamar el núcleo duro, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con la calidad científico-técnica, estamos razonablemente bien. Hemos visto que en eficiencia estamos bien, bueno, competencia técnica tiene sus más y sus menos, unas cosas un poquito mejor, otras un poco peor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falla, ¿no? Es decir, esto está tan bien como parece, estamos todos tan contentos con nuestro sistema sanitario, ¿no? Bueno, pues en mi opinión lo que falla son aspectos que tienen que ver con estas otras dimensiones, a las que yo creo que en el ámbito profesional tenemos tendencia a darle mucho menos valor, ¿no? Es decir, los que estamos muy metidos, yo llevo ahora casi 2 años en algo que, bueno, tengo que confesar que prácticamente no lo había ejercido, ¿no? Yo, nada más acabar la carrera, hice la oposición de inspección, me metí en gestión y prácticamente no había visto pacientes, ¿no? Y nunca había tenido mucha vocación clínica, lo confieso, ¿no? Y estos últimos 2 años que estoy viendo pacientes, la verdad es que estoy encantado. Pero, o sea, el tener contacto con el paciente, el ver, bueno, pues la cara del paciente, y a veces, evidentemente, te llevas también disgustos, ¿no? Yo siempre he tenido cierta capacidad de empatizar con el paciente, pero ahora que los tengo más cerca, pues esa capacidad es mucho más, ¿no? Entonces, llevamos mucho tiempo hablando de algo que llamamos orientación al usuario, ¿no? O de la experiencia del usuario también, ¿no? Esto aparece, bueno, pues en muchos tratados, en mucha literatura, ¿no? Se nos llena la boca con estos términos, pero la realidad es que pasamos por completo del usuario. Es decir, la realidad es que al final la mayor parte de las reivindicaciones, y eso, bueno, pues tratándose del foro que es este, me gustaría un poco alertar sobre ello, ¿no? Porque está muy bien hablar con los profesionales y está muy bien hablar con los técnicos, ¿no? Pero en salud yo creo que hay que hablar también con los pacientes, ¿no? Porque al final lo que da sentido al sistema sanitario son los pacientes, y a los profesionales en la mayor parte de las veces se nos olvida mucho, ¿no? Es decir,
El paciente puede estar esperando en la puerta de la consulta 1 hora y media y no pasa nada, pues para eso es paciente. El paciente puede estar esperando 6 meses una resonancia y no pasa nada. Bueno, pues forma parte del proceso y tenemos asumido que esto es así. Puede estar esperando 1 año y medio una intervención quirúrgica y asumimos que esto es así, ¿no? María José se va a reír porque esto me lo ha oído contar muchas veces, ¿no? Pero no me resisto a contarlo en público, ¿no? Bueno, seguro que la mayor parte de la gente que está aquí tiene coche, ¿no? Pues imaginemos que el coche un día hace un ruidito, parece que va así un poco raro y llamamos al garaje, ¿no? El garaje, bueno, pues vale, pues tráigase usted por aquí, a ver, pues dentro de 17 días se lo trae usted por aquí. Dentro de 17 días pasa al garaje, a ver qué le pasa, tal. Bueno, si esto le vamos a poner la maquinita diagnóstica esta que tenemos, que nos dice qué es lo que está fallando y tal. Se va a venir usted, el 22 de febrero, ¿cómo le va usted para venirse por la tarde? Que le pasemos la maquinita. El 22 de febrero le pasan la maquinita y dice, ahora dentro de mes y pico viene usted que vamos a dar los resultados de lo que ha salido en la maquinita. Y al cabo de mes y pico, ya a mitad de marzo más o menos, vale, pues sí, tenía una piececita que hay que cambiar, se busca a su casa y lo ponemos en la lista, ya lo llamaremos para cambiarlo. Esto lo toleraríamos con nuestro coche. Vale que estamos en una sociedad que le da bastante más valor y más importancia a los coches que a las personas. Entonces, tenemos que salir a la calle y caminar un poco y ver a quién le reservan más espacio y a quién menos, ¿no? Esto no lo toleraríamos con el coche. Y lo toleramos con nuestra pareja, con nuestro hijo, con nuestra madre, con quien sea, con nosotros mismos, ¿no? Yo estoy convencido de que dentro de unos años, me gustaría que fueran pocos, pero no tengo mucha esperanza de que sean pocos, ¿no? Miraremos hacia atrás y cuando revisemos cómo resolvemos este tipo de procesos, ¿no? Diremos, ¿cómo es posible que en aquella época estuviéramos 2 años y medio para resolver una hernia de disco, por ejemplo? Claro, esto dicho así, puede parecer medio gracioso, ¿no? Pero no me tengo que ir muy lejos para poner un ejemplo. Voy a poner el ejemplo del último paciente que he visto esta mañana, el último, ¿no? Sin tener que rebuscar nada. Un hombre de 54 años, venía razonablemente contento porque la semana pasada lo habían visto en la unidad del Raquis, solamente llevaba 10 meses esperando que lo vieran y le habían dicho que iban a ser unos 30 meses, con lo cual estaba encantado, ¿no? Evidentemente esos 10 meses está de baja sin poder trabajar, ¿no? Tiene una triple hernia, ¿no? Y bueno, pues indicaciones quirúrgicas, tienen que operarlo, se lo han confirmado y entonces bueno, pues le han dicho que se vaya a su casa y que ya lo llamarán. Que se esté tranquilo que casi seguro que el año que viene lo operarán. El año que viene puede ser en enero o puede ser en diciembre. En todo ese tiempo, este señor, bueno, por supuesto, él llevaba 20 años trabajando en una empresa de construcción, ¿no? La empresa que sabe cómo funcionan estas cosas, al mes siguiente de coger la baja y confirmar que era una hernia de disco, lo despidió, ¿no? Esa persona va a agotar los 18 meses de incapacidad laboral. Eso significa que le van a declarar una incapacidad permanente con aproximadamente 56 años, ¿no? Esa persona dirá, bueno, oye, no me operan, pero me han dado una invalidez, me han dado una pensión, pues ya tengo esto medio resuelto, ¿no? Claro, la incapacidad permanente es mentira, porque no es permanente, ¿no? Cuando al cabo de 2 años y medio el señor esté operado, 2 años y medio, 3 años, esté operado, haya hecho la rehabilitación y esté medianamente recuperado, le llegará una carta que le dirá, bueno, según nos dicen, ya lo han operado, usted ya está bien, la incapacidad que tenía ya no la tiene. Se encontrará con 57, 58 años, totalmente desvinculado de su trabajo, pensando que va a ser pensionista el resto de su vida y de momento sin pensión, y a ver cómo te las arreglas, es decir, como este señor que aparece aquí abajo. La consecuencia que tiene toda esa cadena que generamos de que, bueno, que va a urgencias del hospital, que en urgencias del hospital acaban con la consabida coletilla, se descarta patología urgente, control por especialista de zona. Hombre, urgente no será para ti. Es decir, una cosa es que no sea urgencia vital y otra cosa es que el señor se tenga que tirar 2 años y medio esperando una cosa que se podría resolver en muy pocos meses, ¿no? Bueno, esto lo tenemos asumido y lo tenemos totalmente interiorizado en el sistema. Y los que estamos metidos dentro, cuesta mucho verlo, ¿no? Y por eso digo que seguramente llegará un tiempo en que miraremos para atrás y diremos, pero qué disparate, o sea, pero ¿cómo es posible que asumiéramos que esa era la forma normal de funcionar, ¿no? Vale, termino, ¿no? Entonces, no quisiera dar la sensación de que, bueno, pues después de todo esto estoy hablando de una cosa tan simple como la lista de espera. No, no estoy hablando de la lista de espera, estoy hablando de los procesos asistenciales y estoy hablando de la orientación al paciente de verdad. Es decir,
de pensarnos que el paciente es una persona que, bueno, tiene un problema, que ese problema probablemente le está generando una discapacidad, le está afectando económicamente, le está afectando en su vida, y que hay que intentar resolverlo lo antes posible, razonablemente. No es más caro hacerlo así, ¿eh? Es decir, estos pasos que aparecen aquí, por hacerlos todos lo más seguidos posible, no se incrementan, todo lo contrario, se pierde, o sea, se quitan muchos pasos intermedios que requieren también personal y que requieren también recursos, con lo cual, a lo sumo es más barato, o igual, pero no más caro, ¿eh? Simplemente es cuestión de organización, ¿no? Por cierto, llamo la atención cómo el efecto crisis se nota también en los tiempos de espera. Los tiempos de espera, bueno, pues una cosa es lo que se publica, ¿no? Ya sabéis que hay mentiras, grandes mentiras y listas de espera, ¿no? Bueno, pues una cosa es lo que se publica y otra cosa es la realidad. Los que estamos en la realidad cotidiana, sabes el tiempo que lleva la gente esperando, ¿no? Además, yo siempre digo que en asistencia sanitaria no se pueden hacer faroles y no se puede engañar, porque prácticamente todo el mundo acaba utilizando el sistema una o más veces al cabo del año. Es decir, tú no puedes decir, no, las urgencias funcionan de maravilla. Bueno, pues si es que contigo, con tu hijo, con tu mujer, o con tu madre, o con tu padre, vas a acabar yendo al cabo del año a urgencias alguna vez. Con lo cual, te pueden contar milongas, pero lo vas a evaluar directamente, ¿no? Y por finalizar, y lo ha mencionado también Rafa, y volviendo otra vez al paciente como centro, ¿no? Pero al paciente de verdad, no utilizar estos términos simplemente porque quedan bien y porque, bueno, pues parece que es lo que hay que decir, lo políticamente correcto, ¿no? La capacidad de elección del paciente es nula, pero no solo la capacidad de elección, la capacidad de información, porque claro, elegir sin tener información tampoco sirve de mucho. Entonces, la transparencia sobre los indicadores de funcionamiento del sistema sanitario te los tienes que descargar de la OCDE o de Eurostat, porque no tienes un sistema de comparación actualizado y con cierto contenido accesible. Fijaos, por ejemplo, cómo lo tienen en el Reino Unido. En el Reino Unido tienes una página donde tienes información de tiempos de espera, cómo elegir el hospital, pero claro, cuando decimos cómo elegir el hospital, no es que te vayan a dar 4 características más o menos básicas, te dan este tipo de características. Te dicen, bueno, por supuesto, esto ya es obligado en Internet, las votaciones de los usuarios, pero te dicen en qué medida cumplen los estándares nacionales de calidad, ¿no? Lo cumple o no lo cumple, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que no los cumplen, ¿no? Si el personal recomienda a su propio hospital o no, si es un hospital digamos, honesto, transparente y demás, que tiene una serie de valores como estos que aparecen aquí, el control y la limpieza, es decir, te da las tasas de mortalidad del hospital. Pero bueno, no solamente del hospital, es que te lo da para cada procedimiento. Es decir, tú te tienes que operar de cadera y no solamente puedes elegir quién te opera, es que puedes entrar y decir, mira, en este hospital en el último año han hecho 389 operaciones, mientras que en este han hecho solo 236. En este la estancia media es 5,2 días, en este son 7. En este, la mortalidad es aceptable. En este, no tengo información. En este, las complicaciones quirúrgicas, es decir, la posibilidad de que luego, después de la intervención, tenga una complicación, es aceptable, mientras que en este no tengo datos. La posibilidad de que tenga que volver a ingresar porque haya tenido problemas, es decir, datos absolutamente concretos, con valores concretos que te permiten elegir de verdad, no un poco el tipo de paripé que hacemos cuando hablamos de los entonces. Bueno, sobre sanidad podemos hablar de 100.000 cosas, espero que ahora en el debate surja alguna, ¿no? Y, como dice Juan, ahora los toco ustedes. Gracias. Pues no sé dónde está, no está por ahí. A ver, mientras buscamos el micrófono, vamos a abrir un primer turno de debate, vamos a ver quién de la sala quiere participar. Se han dicho cosas muy interesantes y que nos han podido sugerir debate, ¿no? Lo de los tratamientos no eficaces, la posibilidad de elegir para el paciente, se ha hablado también del copago,
de si tenemos que invertir más o no, el número de profesionales, de las listas de espera, es decir, temas, todos ellos muy interesantes. Lo dicho, vamos a abrir un turno de debate. El debate puede ser hacia la mesa o simplemente por opiniones que aparezcan en la sala, es decir, aquí no hay reglas. Lo que sí que fijaría es, pues, como máximo 1 minuto para que la persona que tenga que hablar, pues, o diga lo que quiera o haga su pregunta, porque si no, también nos comemos el tiempo del resto. Sí, un momento. Estaban aquí abajo. Una cosa, por favor, elevar la voz porque no hay micro en esta ocasión, ¿vale? Así que... Yo me apunto quién quiere hablar y voy dando la palabra. Entonces, empezamos por aquí abajo. Bueno, soy Daniel, del Círculo de Salida de Podemos, y lamento un poquito que no nos hayan dado ocasión de participar. Como tengo 1 minuto, ya consigo 10 segundos, agradezco a los invitados, porque sí que es necesario discutir sobre esto, pero parece ser que aquí estamos como hace 7 años. De la crisis no se ha hablado nada. Es decir, hay 50.000 trabajadores menos en el sistema sanitario público. Hay un copago que está afectando a una población, una parte importante de la población, pensionistas y demás. Hay una falta de transparencia importante. Hay una privatización muy importante de la sanidad. Se está cuestionando el modelo de la sanidad pública universal. Y entonces todo eso, por desgracia, no se ha visto reflejado en esto. Se ha hablado como si se hubiera hablado en el año 2006, antes de la crisis, ¿no? Efectivamente, hay cosas para mejorar el sistema sanitario público, pero tiene que contar con una cosa que no habéis dicho. No nada más transparencia, que es lo que falta, entre otras cosas, sino la participación de la ciudadanía en que se tenga en cuenta sus opiniones y sus derechos. Es decir, la información desagregada por centros en cuanto a esperas, la participación en los consejos de salud o los departamentos de salud es fundamental. Si queremos empoderar a la gente, tiene que saber que tiene sus derechos y que tiene que luchar por ellos. Y los profesionales sanitarios no estamos al margen de eso. Es decir, que sí que está habiendo una contrarreforma. Cuando habéis señalado que antes nos guiamos en el modelo inglés, NIH, tendría que haber comentado, y después vino la Thatcher, de hace 20 años, y el neoliberalismo, y que todo es mercado, que ya no hay derechos, hay ganancias, de la industria farmacéutica. Es decir, este es un tema muy complejo, digamos, pero pienso que ha quedado un poquito al margen la circunstancia de emergencia social con la que nos encontramos. Gracias, Daniel. Sí, bueno, yo simplemente quería decir que efectivamente esta es una de innumerables charlas que puede haber en torno a este tema de la sanidad, con lo cual, en fin, esta es una y podemos convocar otras en los próximos meses, así que eso no será un problema y quedáis invitados. ¿Queréis comentar algo vosotros o pasamos? Sí, simplemente nada, el tiempo es muy limitado, la verdad es que la cantidad, esto da para no 1, ni 2, ni 3, ni 7, da para todo un ciclo de charlas, ¿no? Probablemente a lo mejor lo que interesaría es acotar también dentro de esos temas muy concretos, ¿no? Es decir, privatización. Sí, eso. Claro, pero bueno, el título era muy genérico y con 25 minutos que además nos hemos ido un poquito de tiempo. Gracias. Por allá. Sí, quiero dar un dato para corroborar lo que dices. De esos 1000 casos que os decía de personas que hemos detectado vulnerado el acceso al derecho, muchos de ellos son por no acceso a medicamentos, no poder comprar medicamentos. Hay cientos de personas que a día de hoy no pueden acceder a medicamentos. Y la culpa y la responsabilidad de eso es, por un lado, los copagos, que sabéis que ya no solamente los que hay en la Comunidad Valenciana, sino el copago que se puso en su momento completamente inequitativo, como es el copago lineal por receta, que afecta sobre todo a la gente que tiene las rentas y los recursos más bajos, sino que todo lo que hemos hablado al principio de determinantes sociales, es imposible pensar que una peor alimentación en población infantil, que problemas en casa, que desempleo, que son elementos clave en la salud, no impactan directamente en un peor estado de salud a día de hoy. Eso yo creo que, huelga decirlo, por supuesto que la crisis ha impactado y mucho, porque los determinantes generales para la población, pero sobre todo para la más vulnerable, han caído en picado.
Sí, yo iba a comentar un ejemplo en relación con el tema del copago, un ejemplo de más reciente, y hay aquí alguna persona que fue testigo también de esto, ¿no? En una reunión reciente con responsables de cardiología, estábamos hablando de... Hable un poquito más alto, por favor. Sí, vale, perdón. Sí, yo normalmente no necesito ni micro, o sea que sí. Decía que en una reunión reciente con gente del servicio de cardiología y hablando de la utilización de antiagregantes, ¿no? Hay diversos antiagregantes en el mercado con distintos precios. El más barato es la aspirina, baratísima, ¿no? El más caro es uno que se llama ticagrelor, que está en torno a 100 euros, ¿no? Bueno, pues nos contaba un poco uno de los cardiólogos un caso de una persona a la cual le había recetado ticagrelor, ¿no? Esta persona no se lo había tomado y es algo que cuando te hacen bueno, pues determinadas manipulaciones, en este caso concreto le habían puesto un stent cardíaco, ¿no? Tienes que tomarlo porque si no el riesgo de tromboembolismo es muy alto, ¿no? Bueno, pues este señor se lo había prescrito el cardiólogo, había salido del hospital y como era muy caro y estaba cobrando 420 euros al mes y además tenía familia, 2 hijos y demás, no lo compró. Llegó a urgencias y el señor falleció, ¿no? Claro, aquí tenemos dos problemas. Uno, parece un disparate que una persona tenga que morirse por no pagar un medicamento de ese tipo. Pero el comentario inmediato también del cardiólogo fue: si lo llego a saber, le doy uno más barato. También hay que tenerlo en cuenta. A ver, en el fondo sí. Quería intervenir porque las grandes manifestaciones últimamente han sido de protesta de la ciudadanía por la aplicación de las medidas que el Partido Popular estaba teniendo en sanidad, privatizando la sanidad. Luego sí que hay un sentimiento en la población y en la ciudadanía de que las conquistas que habíamos tenido las estábamos perdiendo. Y esto es lo primero que hay que decir. Porque cuando has dicho, o usted ha dicho, que no hacían falta médicos, yo me he quedado asombrada porque cuando voy a las consultas externas del hospital provincial, me dan pena realmente los profesionales de la medicina que están atendiendo, porque aquello es agobiable. Incluso se escuchan palabras que no se debían de escuchar por falta de personal. Y aquí lo que está es que las privatizaciones han llevado a tirar montones de profesionales de la sanidad y que la sanidad se está utilizando como un negocio más. Y esto es lo que hay que decir, porque esto es lo que dice la gente en la calle, que estamos perdiendo todos los derechos que habíamos conseguido. Y esto es la realidad. Y lo primero que hay que decir en una asamblea de este tipo, que lo que hay que recuperar es esta gentuza que se ha llevado la sanidad y que está gestionando la sanidad, la devuelva, sin indemnización alguna. Y esto es lo que hay que decir, porque todos lo sabemos, en la consulta del médico, en la consulta en el ambulatorio, así, los médicos no pueden atender, falta de personal. No sé, me da la sensación que hay una crítica a los médicos. Yo tengo un compañero que no le están dando el medicamento nuevo que ha salido porque es muy caro. Se lo darán, pues a lo mejor alguno del Partido Popular, pero mi compañero que es rojo, no se lo dan. Con hepatitis C, no se lo dan y estamos peleando no con él, sino un montón más. Y no, porque es muy caro. Y esto es la realidad, que hay unos señores que están negociando con la sanidad. Y en la calle, en las grandes manifestaciones, en estos momentos de los ciudadanos, son en defensa de la sanidad, de aquellas conquistas que habíamos tenido. Nada más. Gracias. Ya me voy. Bueno, dos temas. Iba a hacer unas preguntas, pero antes. Yo soy Gaby, quizá el responsable de haber hecho el sacrilegio de organizar esta charla hoy, con los compañeros del Círculo Ciudadano, Gaby, tranquilamente. Es que atrás no te oyen. Levántate porque si hablas para allá atrás. Vale. Sí, vamos para allá. Pues nada, primero yo soy Gaby y estoy coordinando un poco las charlas de debate ciudadano. Primero pedir disculpas porque parece ser que alguna gente se ha molestado mucho en organizar esta charla con los compañeros del Círculo de Sanidad. Luego podemos comentar, ya hemos hablado tranquilamente, no habrá descalificaciones personales, ni pensar que estamos aquí trayendo a gente que son
troles del PP ni demás, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que tener en Podemos es que, bueno, el respeto, el pensar que pueden haber muchas charlas, se pueden tocar muchos temas, no puede haber una charla única. Esta es la cuarta charla que hacemos, hemos hecho con gente de ATAC, hemos hablado de impuestos, hemos hablado de las eléctricas. De repente a alguien se le cruzan los cables y aquí es el reino de los torquemadas. O sea, estos van a hacer esto, tal. Joder, me gustaría un poco también decir a los compañeros que las cosas se pueden hablar, ¿no? Y que yo, por lo menos personalmente, que desconozco mucho, yo por ejemplo conozco mucho, lo he comentado Trini, lamento que se haya ido, he oído mucho porque están en los medios de comunicación cuando se habla del tema de la privatización, estoy totalmente de acuerdo, pero digo que también hay otros argumentos interesantes. Y yo, por ejemplo, personalmente, hoy he oído cosas que también pueden ayudar a establecer otro tipo de reflexiones. Porque los objetivos de este círculo es debate ciudadano, pensamiento crítico, reflexión, no son charlas únicas, ni los invitados tienen que considerar que esto es un trampolín para hacer carrera en Podemos, ¿no? Soltado este speech, que no es el caso evidentemente, pero parece ser que hemos pasado de no existir a decir, hostia, es que si estoy aquí igual a hacer carrera, porque quiere hacer carrera, ¿no? Entonces, bueno, esta era la primera parte de speech. Y luego la segunda sí que trae una serie de preguntas y concretamente, ahora es cuando entra el minuto. Bueno, y quería comentaros por una parte sobre el tema del lobby farmacéutico, porque a ver, sea gestión pública, privada o mixta, lo que tengo claro que el lobby farmacéutico se la suda, va a ir directamente a saco, ¿no? Como está yendo con el tema de los visitadores médicos y demás, ¿no? Me gustaría que me comentarais sobre cuál es la presión del lobby farmacéutico y si a nivel de Estado podemos hacer algo al respecto. Me gustaría también preguntaros sobre el papel de la Iglesia, tanto en las privatizaciones, en hospitales como en la educación, como también en lo que puede suponer con el rollo moral de las células sangre, de las células madre, impedir lo que la investigación, y también que me hablaréis de las puertas giratorias en sanidad, ¿no? Porque también estamos oyendo mucho hablar, pues, casos como el Güemes, que privatizan, y luego te ves ahí al Güemes, hostia, el contrato de su empresa, ¿no? Creo que todos estos temas también tocan. Y gracias, bueno, gracias, Gaby. Cada uno de ellos es un debate nuevo, ¿eh? A ver, ahora el trabajo es para vosotros, para ser breves, por favor. Muy brevemente. Yo hablo de farmacéutico de la Iglesia. Vamos, yo hablo de la Iglesia. Inaceptable, ¿no? Pero es un tema que ya por viejo en España asumimos como normal, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que tenga que practicarse en un tipo de centros. Eso sí, y aquí nadie lo discute, privados desde su creación, porque no hemos sido capaces de asumir en base a una norma también muy cuestionable el hecho de que hacia una prestación legal y pública no se puede ejercer en centros públicos. Esto, vamos, a estas alturas, y después de la legislatura que hemos pasado con este tema, que ahora parece como que hemos respirado, pero los hemos visto en los 80, Esto, como detalle del tema de la Iglesia. Otra cosa es el tema de privatizaciones, en el que no solamente es privatizaciones de la Iglesia no es que se haya beneficiado, sino que ha mantenido la propiedad, porque es propietaria de cantidad de centros. Hablábamos antes de la red, os ponía una diapositiva, en el caso de la Xarxa Catalana de Hospitales, la participación de la Iglesia en la propiedad de la mayor parte de los centros es tradicional y centenaria, son los dueños, y lo han sido siempre, y tampoco se ha cuestionado ese modelo de privatización. Hasta ahora hemos hablado de otras privatizaciones, pero de esa, que es así y que ha sido siempre así, parece como que no está en el debate. Sobre la industria farmacéutica, ¿qué tendría que hacer sin duda un Estado? Claramente, aparte de regular la negativa relación entre los profesionales sanitarios y la industria, que es un poco mejor porque hay normas que regulan, normas éticas, y que ningún profesional sanitario admitirá que influye, pero que todos somos influidos por la visita médica, todos somos influidos. Hay elementos no solamente relacionados con esa microrelación, que son claves, como es la transparencia en la publicación de ensayos, de datos clínicos, de datos de ensayos, que ni a nivel de España ni a nivel de Unión Europea está claramente ocultada. Es decir, hay que hacer, ya no solamente a nivel estatal, sino hay que participar en el lobby europeo de estados para poner negro sobre blanco en toda la literatura de industria farmacéutica, que es mucha y opaca. Y ahí, por ejemplo, es clave la postura del Estado español. ¿Y las puertas giratorias? Es que yo no conozco eso. Es que de los tres puntos, quizá el más fácil de hablar es el de la farmacia, ¿no? La farmacia es como la banca siempre gana.
podemos echar por donde echemos, porque los recursos que ellos tienen nos llevan mucha ventaja. Tú puedes poner a trabajar pues las mejores mentes a ver cómo resolvemos esto, ellos van a pagar mentes mejores todavía y siempre van a ir por delante de ti. Y bueno, lo extraño es que estos 2 últimos años se haya reducido el gasto farmacéutico, porque sí que se ha conseguido reducir algo, ¿no? Pero seguramente están tomando carrerilla, seguro, ¿no? Ya lo recuperarán. Lo de la iglesia no tengo nada, quiero decir, no sé nada. Y lo de las puertas giratorias, pues tampoco sé muy bien, quiero decir, vamos a ver, lo de las puertas giratorias entiendo que no es algo propio de sanidad, es un problema de la política, ¿no? Es decir, el que está en sanidad pues utilizará puertas giratorias en sanidad, y el que está en transporte pues las utilizará en transporte, y el que está en industria las utilizará en industria, ¿no? Pero bueno, evidentemente que son intolerables, ¿qué vamos a decir? Yo no tengo datos sobre esto en concreto. Gracias. John. Sí. Nada, felicitar a los ponentes por la gran cantidad de información que nos han dado, que es interesante, y luego preguntar, yo no sé si en estos gráficos donde dice que sobran médicos o que hay suficientes, ¿se está considerando los médicos de la sanidad pública o tanto los de la pública como los de la privada? Todos. Es probable que eso sea así, pero aquí lo que nos interesa son los médicos de la sanidad pública, que es la que es accesible al común de los mortales. Tampoco he visto una estadística de cuánta gente tiene un seguro privado que le permita acceder a esa gran cantidad de médicos, que igual es la mitad de la plantilla, pero no es el común de los españoles, me da la impresión, y cada vez menos. Los datos, que son muy interesantes, probablemente no reflejan la realidad actual, porque no reflejan el 2013 y el 2014, que es cuando ha venido el cañazo. Es decir, son del 2012 los más recientes, creo yo, he entendido, que es por la opacidad que hay. Contra esto tenemos que luchar, esto es intolerable, que nos oculten los datos. Y luego el tema de las privatizaciones seguro que merece un capítulo aparte y un debate, tanto las de la Iglesia como las de los seglares. Vamos a ver. Aquí hay gente que está, parece ser, haciendo un futuro económico a base de reducir prestaciones sanitarias públicas y derivarlas a prestaciones privadas. De una manera que a mí se me escapa, perdonad mi ignorancia, pero es que no sé cómo se lo montan para sacar dinero a toda esta movida, pero estoy casi seguro que lo hacen. Y no sé si es a base de comisiones de las casas de seguros o cómo funciona este mare magnum privatizador, pero es muy probable que merezca también un debate aparte en el tema de privatizaciones. Yo, como soy psicólogo, me gustaría hacer mención a la psicología en sanidad pública, que me parece que es uno de los campos donde una intervención, donde si hubiera un psicólogo o psicóloga en los centros de atención primaria trabajando en colaboración con los médicos, probablemente el capítulo de psicofarmacología podría verse bastante reducido, lo cual es un ahorro directo, pero aparte es que la repercusión en salud pública sería, yo creo, que muy importante. Solamente mencionar esto y qué opinión tenéis de la psicología y qué se puede hacer. Porque llevamos 30 años intentando que haya psicólogos en sanidad pública en atención primaria, pero parece ser que es ni para atrás. También hay un interés, evidentemente, de los mismos psicólogos en que esto probablemente no avance, puesto que la sanidad, la psicología, si es privada, da mayores ingresos, tanto a los psicólogos como probablemente a otros sectores interesados. Ya está, me he comido el vino. Bueno, respecto a las cifras de los médicos, es lo último que tiene publicado la OCDE. Hay un desfase siempre en trabajar los datos y siempre son datos agregados, ¿no? El nivel de aseguramiento en España está en torno ahora mismo, en torno al 26%, es el gasto público, o sea, el gasto privado, ¿no? en sanidad, ¿no? Y el nivel de aseguramiento, yo creo, o sea, gente que tiene seguro privado, yo creo que anda por el 12% aproximadamente, ¿no? El resto es gente, bueno, que no tiene seguro y va al médico. Y lo que has comentado de psicología, bueno, muy de acuerdo, porque yo lo veo todos los días. Es decir, ahora mismo prácticamente la mitad de la patología que nos viene a nosotros es patología psiquiátrica, ¿eh? Que no es patología psiquiátrica, mentira, es patología psicológica. Es decir, que están yendo al psiquiatra, les está medicando, en la mayor parte de los casos con poco éxito, y yo, por ejemplo, acabo aconsejando a todos, oye, intenta hacer algo de psicoterapia, a ver si en el centro de salud te pueden dar algún tipo de apoyo, porque esto solo con medicación no se te va a ir, porque la mayor parte de los casos son pues gente que se ha quedado sin empleo, que se está separando, que su hijo no sé cuánto, que además... Estamos cronificando. Esto no lo curan las pastillas, esto lo cura, bueno, pues un poco afrontar los problemas. Pero es que encima de que estamos cronificando ese problema, estamos creando una dependencia de los psicofármacos, lo cual es
yo creo que el principio de primero no dañar, del juramento hipocrático, vamos, se nos ha ido un poco de la cabeza. Es decir, es que lo que está pasando ahora mismo es que probablemente lamentablemente la intervención de los médicos puede perjudicar al paciente a largo plazo. Perjudicarle, o sea, no beneficiarle. Perdonad que sea tan atrevido, pero con gran dolor de los médicos. Vamos a ver, sí. Se da una paradoja en España, y es que siendo bueno, pues un país que, por ejemplo, en tasa de suicidios está bastante bien, sin embargo en consumo de psicofármacos está a la cabeza, pero vamos, de los primerísimos. Por allá, estás He trabajado toda la vida en enseñanza, en centros de media y alguna vez en centros integrados, centros que reúnen desde infantil hasta el segundo de bachillerato actual, ¿no? Y una cosa que siempre me ha enseñado es cómo es posible que reuniéndose tantos especialistas universitarios, historiadores, filólogos, psicopedagogos, filósofos, matemáticos, físicos, etcétera, 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 haya sido prácticamente imposible, sino muy difícil, generar grupos de investigación interdisciplinares. ¿Qué explicación tiene esto? Hoy en día parece ser que existen explicaciones teóricas y yo creo que el desarrollo de esta sesión es un ejemplo de esto mismo. Una clave es que parece ser que cada sistema es autorreferente. Cada especialista habla de lo suyo. Cada grupo de trabajo habla de sus asuntos y está, por todo el grado de especialización enorme que hay, absolutamente cerrado a todo lo demás, como si fueran cajas negras. Si hay que solucionar un problema de sanidad, un legislador dirá, a una ley. Pero la gente normal siente que de ellos no se ocupan. Y así surge otro tipo de discurso muy pasional, muy sentimental y muy sufrido, ¿no? Y en este momento ha surgido un tipo de discurso que además de ser pasional y sufrido y salir a la calle y decirlo, está intentando unir la razón del sentido común de todos, a la ilustración o la información que los distintos especialistas pueden aportar. Si efectivamente eso se consigue, este tipo de desarrollo será un éxito. Si no, pues lo será mucho menos. Gracias. Disculpadme, me acaban de decir que nos quedan 8 minutos y todavía tengo 5 turnos de palabra tomados. Yo, pues muy brevemente, porque aparte ya han dicho algo. Yo en este debate me he quedado, digamos así, como un poco interruptus, porque veo el título de sanidad pública y entre los interrogantes que me queda así un poco raro desmontando mitos. Pero realmente yo es que aquí los únicos mitos que he visto que se intentaban desmontar es que si gastamos mucho en sanidad, no, gastamos más que suficiente, no es un mito que gastemos poco, la calidad es buena, tampoco es un... Eso de que la calidad sea mala también es un mito, de que no faltan médicos, es un mito que hagan falta médicos. Entonces, claro, son todos unos mitos los que se han desmontado muy en una dirección concreta. Y a mí me habría gustado que se hablara de otros mitos, de si la público-privada o la privado-público, o los entes esos entre aquí y allá, si realmente son más rentables, son más eficientes, si conviene impulsarlos, si no. El tema de las relaciones entre profesionales, el tema de la farmacia, es un mito que realmente no se puede disminuir el precio de los medicamentos, es un mito que no se puede hacer una fabricación nacional, etcétera, etcétera. Mitos de esos que se dan como seguros, pero que aquí los únicos mitos que se han planteado son precisamente eso. Ni faltan médicos, ni falta calidad, ni faltan hospitales, ni falta inversión. Pero claro, me parece un poco sesgado. Sobre un tema que has comentado, y antes lo ha comentado la compañera, ha quedado así, ese tema, por ejemplo, de la hepatitis C, ¿no? De los medicamentos para la hepatitis C, que es un disparate de situación la que vivimos ahora. Y un ejemplo concreto, sí que hay experiencias en Latinoamérica de fabricación de medicamentos nacionalizada, con el objeto no de proveer realmente, sino de negociar y bajar los medicamentos, el precio de los medicamentos, como sucedió en los años 90 finales con el caso de los antirretrovirales. Es decir, como estrategia de negociación con la industria, sí que hay experiencias positivas en la fabricación de medicamentos. Ejemplo, ahora mismo, claro que sería ideal contar con la distribución para todos los afectados con el virus de hepatitis C del medicamento al precio que nos proponen.
al precio que nos proponen sería imposible realmente pagar la factura para todos. Hay que negociar o hay que buscar estrategias de negociación, de salto de patentes, de importación paralela, de fabricación nacionalizada, es decir, algún mecanismo que permita a un Estado responder a una necesidad real de su población y no verse sometido a un chantaje por una multinacional que quiere hacer caja. Ahí hay muchos elementos, creo que tienes razón en que hay que explorar, y en este caso concreto hay literatura y ejemplos positivos sobre cómo enfrentarlos. Y agradezco también la sugerencia, se ha dicho 3 o 4 veces ya en las intervenciones que habéis tenido, pues vamos a preparar una charla para esto, para eso estamos. Por el fondo, sí. Yo quería preguntar, porque se ha estado hablando de transparencia, se ha estado hablando... Bueno, eso sí que lo han desmontado, el que seamos transparentes, ese mito sí que lo han desmontado. Sí, hemos hablado de transparencia. No decíamos que íbamos a desmontar todos, sí. Solo algunos. Hemos hablado de eficiencia, de si es más rentable la pública, la prestación privada, pero yo lo que pregunto es, ¿de dónde salen esos datos? ¿Quién evalúa? ¿Quién debe de evaluar? Si nos creemos todo lo que nos están diciendo, si debe de haber una evaluación independiente y cómo debe de ser esa evaluación. Bien, bueno, esta pregunta, como la teníamos pactada, efectivamente, bueno, tanto tú como yo pertenecemos a un gremio que es inspección, que lleva mucho tiempo aparcado, ¿no? Y con muy poquito contenido. Y lo peor de todo es que sí que hay una gran necesidad en ese contenido, ¿no? Probablemente la cosa, como tú bien sabes, se estropeó o se torció cuando el Ministerio hizo las transferencias y decidió transferir también los cuerpos de inspección, con lo cual, bueno, pues han quedado dentro de las comunidades autónomas relegados de funciones y con muy poca capacidad de actuación, ¿no? Yo creo que un modelo razonable en este sentido, además yo creo que lo hemos comentado una vez, ¿no? Si esto acaba en esta extinción que está programada de alguna manera, pues al final se volverá a reinventar y acabará resurgiendo, porque no tiene sentido que en el contexto en el que nos movemos ahora mismo no exista alguien que garantice, pues yo que sé, que la información de las listas de espera, incluso aunque sea la escasa información de las listas de espera que se maneja, es una información fiable. Ahora mismo el Ministerio recoge información en ese sentido, que es la que demandan las comunidades autónomas, sin posibilidad de contrastarla de ninguna manera, la agrega sin más y ya está. Es así como funciona. Y en el caso de los privados es todavía peor. En el caso de los privados exactamente igual, es decir, yo creo que, bueno, independientemente de cómo nos organicemos, si tú estás mandando pacientes a servicios privados, tienes que tener una garantía absoluta del nivel de calidad que estás recibiendo. Pero ojo, no solamente de los privados, también de los públicos, porque hay mucho que revisar en un sitio y en otro. Bien, tema de farmacia, para centrarnos en una cosa, es un tema fundamental, importante, preocupante. Eisenhower decía que tenemos que tener cuidado del complejo militar industrial, y en sanidad tenemos que decir que tenemos que tener mucho cuidado del complejo de la Big Farmacia. No nada más porque roba el 20% o se destina el 20%, sino porque tiene un funcionamiento opaco, y la administración no hace nada para contrarrestarlo, y me explico. La formación del profesional sanitario tendría que ser una obligación de la administración, con una política de recursos humanos, y no una obligación individual, posible o no posible. Tendría que ser obligatorio. Tendría que dar tiempo para la formación, para estimular a la gente, y no lo hace. Y recae en el mundo farmacéutico con sus corruptelas, que los invite a congresos, que les dé la información científica. Es decir, falta dentro del sistema sanitario un plan de recursos humanos, de formación técnica, formación teórica y formación humana también, que está todo de eso. Entonces, eso es una de las carencias que tenemos, una de las muchas que abordamos en el decálogo. Yo creo que es interesante el tema, es un tema muy importante. Hay un libro muy bueno que recomiendo esto, de Peter Ghosh, un danés que se mete con la industria farmacéutica, que es un científico muy bueno y que la critica duramente con motivo. Es decir que... Gracias. Ramón, yo creo Sí. que es la última. Sí, bueno, yo muy breve, o sea, es más que nada para dar trabajo a Juan. O sea, plantearía que en lugar de hacer una charla más, hiciéramos por lo menos 3, se podrían hacer muchas, porque me parece que hay 3 temas relativamente independientes que, bueno,
bueno, lo que se ha tratado ha sido muy interesante, pero que han faltado, ¿no? Por una parte, ya se ha dicho la incidencia del recortes, ¿no? Estos 2 últimos años, ese es un tema claro. Por otra parte, la sanidad, digamos, como negocio, y ahí tanto la farmacia como, bueno, las redes de... Bueno, ya sabéis, me parece que hay mucho que hablar. Y un tercer tema que no se ha tocado aquí, me parece que también es importante, se ha hablado de las puertas giratorias, pero en sanidad, aunque evidentemente hay puertas giratorias, ¿no? Más que las clásicas, a mí me preocupan las puertas giratorias de dentro a dentro. O sea, concretamente, que la gestión sanitaria esté en bastante gran medida en manos de una serie de, bueno, pues miembros no sé, amigos, de personas, miembros de partidos, no sé qué, y que no se profesionalice la gestión sanitaria. Yo creo que esto solo merece una charla. O sea, digamos, ¿qué tipo de gestión hemos de llevar en la sanidad para ahorrar dinero para las cosas que realmente hay que pensar? Bueno, digo solo una cosa. En la prensa sale mucho temas de corrupción, no me refiero solo en sanidad, de no salen muchos temas de corrupción. A mí me preocupa mucho más la malversación y la mala gestión que la corrupción. La corrupción me preocupa éticamente, pero económicamente me preocupa más lo otro. O sea, digamos, el dinero que se ha gastado, que no ha habido corrupción, propiamente dicho, pero que era innecesario gastar y en cambio no se ha podido gastar en otras cosas. Muchas gracias, Ramón. Aprovecho que has sacado el tema económico. Nos ha quedado una persona que no va a poder hablar porque nos tiran ya, lo siento. Aprovecho que has sacado el tema económico para remarcar eso que hemos pintado ahí. Si nos podéis ayudar, pues os lo agradecemos. Espera, un segundo antes, un segundo. Os voy a quitar solo un minuto. Bueno, una de las cosas que comentamos en el círculo es también como organizar seminarios. Puede ser interesante organizar un seminario. Antes de eso, John, que tenía que comentar un tema del círculo. Sí, comentaros. Estamos reuniéndonos en diferentes lugares con el Círculo de Sanidad Valencia. Es estupendo que estéis aquí y os invito a que podáis participar. Estamos pendientes de sacar un decálogo, que es un documento básico, breve, para poder un poco interactuar ya en centros sanitarios con los profesionales y también con los usuarios. Y nos podéis encontrar en Facebook, se llama Sanidad Podem Valencia. Por ahí nos podéis contactar y estaremos encantados de recoger aportaciones y toda colaboración que se os ocurra, ¿vale? Y las aportaciones económicas también. Gracias a todos. Bueno,